Bienvenidos a un nuevo webinar de Wellness Step. Mi nombre es Isamari Rivera García, soy educadora en salud y seré su moderadora en el día de hoy y les estaré acompañando durante esta transmisión. En MCS sabemos lo importante que es estar bien para poder ejercer tus tareas durante el día, tanto en la vida personal como en el trabajo. Por eso te ofrecemos la iniciativa Wellness Steps, antes conocida como Step to Wellness, la cual incluye una variedad de iniciativas que están diseñadas para brindarte ideas y herramientas que te ayudan a cuidar de tu bienestar físico, mental y emocional para lograr una salud completa. Wellness Steps está compuesto de 4 pilares: mantente en movimiento, optimiza tu nutrición, optimiza tu potencial e impulsa tu cuidado. En Mantente en Movimiento se ofrecen rutinas en YouTube para que las hagas a tu ritmo y en tu espacio. Además, recibes consejos, calendarios de rutinas y otras herramientas para acompañarte en tu camino hacia la salud. Optimiza tu nutrición ofrece contenido en temas de nutrición, cocina, recetas y todo lo relacionado para que lleves una alimentación saludable. Optimiza tu potencial contiene contenido en formato de audio que te brinda consejos que apoyan tu salud mental e impulsan tu desarrollo personal. Además, se ofrecen webinars para profundizar en temas de interés. Por último, y no menos importante, Impulsa tu cuidado ofrece contenido que ayuda a aclarar dudas y aprender prácticas efectivas para prevenir y manejar condiciones de salud. En el día de hoy estaremos enfocándonos en los pilares mantente en movimiento y optimiza tu potencial con el tema salud mental y ejercicios, cómo el movimiento impacta el estado de ánimo. Para este webinar contamos con la participación de Silka Ríos, quien es nutricionista y dietista con una maestría en nutrición clínica de la Universidad de Nueva York, certificada por la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos y miembro del Colegio de Nutricionistas y Dietistas en Puerto Rico. Comenzó su carrera en el ámbito clínico, donde trabajó por 5 años atendiendo pacientes hospitalizados y en su práctica privada. Luego dirigió la Unidad de Promoción de la Salud y Bienestar de MCS, liderando la transformación de su modelo de bienestar organizacional y posicionando a la empresa como pionera en las culturas laborales prósperas en Puerto Rico. Actualmente es presidenta de la firma de consultoría en nutrición Comiendo Libre, donde promueve un enfoque innovador hacia la alimentación saludable, libre de culpas y mitos, impactando tanto a individuos como a organizaciones. Bienvenida, Silka. También nos acompaña Irma Torres, quien es psicóloga clínica y conferencista reconocida por su capacidad de transformar la manera en que vivimos el estrés, el burnout y el autocuidado. Es la única proveedora certificada en Puerto Rico del programa SMART de la Escuela de Medicina de Harvard, desde donde ha acompañado a miles de personas con herramientas prácticas y accesibles para vivir mejor. A través de talleres, charlas y su presencia en medios, impulsa el movimiento Autocuidado sin culpa, una invitación a dejar atrás la idea de que cuidarse es un lujo y empezar a verlo como una necesidad real. Su trabajo conecta, valida y acompaña a las personas a reconectar con su bienestar de forma accesible, promoviendo una cultura más humana, balanceada y resiliente. Así que sin más preámbulos, los dejo con ellas. Bienvenidas. Muchas gracias por esa introducción. Hoy yo estoy sumamente entusiasmada porque se me da un sueño de abordar el tema de la nutrición acompañada de no cualquier psicóloga clínica, pero la doctora Irma Torres. Mucho respeto por todo el trabajo que ella hace en el tema de autocuidado, en el tema de salud mental en Puerto Rico, y yo estoy de verdad que bien contenta con el tema que les vamos a traer a ustedes hoy. Y para estrenar a la doctora Irma Torres en este espacio de Optimiza tu Potencial, Optimiza tu Nutrición,
aquí en Steps, Wellness Steps de MCS. Quiero que nos comenten y le dejen saber a la doctora, porque ella no ha estado aquí anteriormente, desde dónde nos están acompañando hoy, dónde están ustedes hoy, escríbanos en el chat, en qué municipio, en qué, si están en el trabajo, si están trabajando remoto, en oficina. Cuéntenos un poquito desde dónde nos están acompañando hoy para que la doctora pueda tener una idea de todas estas personas que se unen de manera virtual a esta conversación hoy. Me encanta esa invitación porque me da mucha curiosidad quiénes están del otro lado con quien vamos a sostener esta conversación, que también me entusiasma mucho tener. Mira, por aquí, por el chat nos están escribiendo que nos visitan desde Juana Díaz, Mayagüez, Arecibo, Oficina, Ciencias Médicas, Ana Geméndez, Carolina, Cataño. Hay muchos pueblos aquí, me tienen que echar. ¡Wow! Manatí, San Juan, Atillo, Levitown. Hay personas desde la oficina conectados, hay algunos remotos en sus casas, pero parece que tenemos participación de toda la isla. Eso me llena de alegría el hecho de que, pues, gracias a la tecnología y a la capacidad de poder traer temas que te interés, ¿verdad? Pero desde donde están en toda la isla, en todo Puerto Rico, claro, así que... Y en esta semana, Silka, que hay muchas cosas pasando, hay graduaciones, hay muchas cosas que saquen este ratito para poder darle una mirada diferente y aprender para cuidarse de manera diferente, lo valoro mucho. Así que gracias a todas las personas que están por ahí. Definitivamente, pues entonces vamos a arrancar con el tema de hoy. Vamos a arrancar. Empezamos con una pregunta, Silka. Claro que sí. Pues mira, ya que en el chat están bastante animados y animadas, les lanzo una pregunta. ¿Qué es el bienestar para ti? Nos puedes contestar en una frase, una palabra, si quieres lanza un emoji por ahí, pero nos encantaría saber cuando tú piensas en bienestar, cuando llega ese concepto a tu mente, que llegas rápido, sin filtro, aquí no hay ningún juicio. No hay ninguno. Pueden escribir lo que sea y los vamos a recibir. Mira, rapidito contestando aquí, sentirme bien, estar saludable, salud, vida plena, estar bien en todas las áreas, tiempo de calidad, plenitud, salud holística. Vamos a ver, en salud y en paz. Eso me encanta. La salud mental bien importante, satisfacción, sentirme bien y en plenitud. Me encanta. Mucha paz. Me encanta, qué bello, fantástico. Qué bello. Creo que este es nuestro grupo. Definitivamente estamos en familia aquí. Entonces, a veces, ¿verdad? Que nosotros queremos mostrar un poquito de lo que, aunque estas contestaciones nos dan... Sí, nos dan una perspectiva un poquito diferente. Nos gustan mucho porque ya sabemos que estamos en el canal un poco de lo que queremos hablar. Muchas veces todavía pensamos en bienestar y pensamos en algunas de las cosas que estamos viendo en la pantalla ahora mismo reflejadas. Y un punto importante, ¿verdad?, que queríamos resaltar, Irma, es que aquí van a ver que las tenemos las imágenes desde celulares. Dispositivos, de celulares, tabletas, laptops. Y es que en muchas ocasiones esto que estamos viendo es lo que recibimos todo el tiempo. Exacto. De los medios, de las redes sociales, de lo que se supone. Y un poco queríamos traer la conversación porque aunque nos encantaron esas respuestas que vimos en el chat, en el día a día, en nuestras familias, en el trabajo, incluso con nuestros pacientes, vemos que cuando pensamos en bienestar, siempre pensamos en cosas que son exclusivas de lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, ¿verdad? De cómo llevar el peso, de cómo medir la comida, de cuántos gramos, de cuántas libras, de cuántas pulgadas, y que el bienestar tiene un aesthetic, se ve solamente de una manera. Exacto, porque realmente es lo que consumimos, que aunque queremos llegar a sentirnos bien, a sentirnos en paz, a sentirnos como hablamos, ¿verdad? Como ustedes sugieren en el chat, a veces pues lo que estamos viendo o escuchando o incluso nosotros mismos practicando se ve más como lo que tenemos en pantalla. ¿verdad? Hasta de forma inconsciente, no necesariamente porque decimos quiero pensar así, claro, pero todo lo que hay alrededor nos lleva a pensar de esta manera. Entonces, vamos para atrás, aquí estamos. Y en realidad hoy queremos, ¿verdad? Buscar la manera de que podamos rodearnos más de ideas como las que tenemos ahora en pantalla, ¿verdad? Podemos ver que también el bienestar, incluso la nutrición, la alimentación, puede ser un poco más como vemos en la imagen, variedad, balance, puede incluir ese postre, también incluye esos vegetales, también incluye, ¿verdad?, ese disfrute y sentirnos bien. Y por otro lado también tenemos, ¿verdad?, que bienestar también es sentarte a hablar con un profesional o con un amigo, poder filtrar todos esos pensamientos que tenemos, todas esas emociones que están ahí, cómo las podemos manejar.
Totalmente. El sueño forma parte esencial del bienestar circa entre nosotras. Yo siempre digo que cuando yo no duermo bien soy un ogro. Yo no sé si a alguien más el que nos está viendo le pasa igual, pero el sueño, las relaciones sociales, incluso la perspectiva de salirnos de ese aesthetic de que el bienestar se ve solamente de una manera y poder ver el bienestar en la diversidad de cuerpos, en la diversidad de formas, sería bien interesante qué pensaríamos o qué llegaría a nosotros cuando tenemos o tuviéramos este otro ruido social, ¿verdad? Que el ruido social fuera diferente y un poco queríamos marcar ese contraste para que podamos ir viendo de esto que vamos a hablar hoy, cómo se va construyendo socialmente, porque no creo que sea una responsabilidad únicamente individual. Creo que respondemos a un entorno que nos está dando unos mensajes. Definitivamente. Entonces vamos al mambo, así que empezamos. Claro. Vamos allá. Vamos a dejar de saber qué queremos lograr con este ratito que vamos a compartir aquí. Entre las cosas que vamos a hablar, ¿verdad?, es sobre el índice de masa corporal como la medida de salud. Queremos también hablar de esos factores que impactan nuestro peso, nuestra salud, quizás más allá de lo que sería ese índice de masa corporal. También queremos reconocer el ciclo de restricción y vergüenza que en muchas ocasiones sabotea el bienestar. También darnos la oportunidad de explorar cuáles son esas acciones concretas de autocuidado que muchas veces van más allá de la balanza y tienen un impacto brutal en nuestra salud y bienestar en general. Y también pues poderles ofrecer a ustedes una manera para relacionarse con su bienestar desde la compasión, desde una manera que realmente se sienta en paz, que nos podamos sentir que estamos en balance, que estamos viviendo salud y bienestar en armonía con nuestros pensamientos, ¿verdad? Así que todo eso queremos tratar de cubrir en una meta bastante ambiciosa, pero vamos a nosotras. Claro que sí. Entonces, pues, vamos a comenzar con ese primer punto del índice de masa corporal y vamos a comenzar con un poco de historia en este webinar. Y les prometo que no va a ser historia aburrida ni nada así, va a ser historia muy interesante sobre lo que es el índice de masa corporal. ¿Y por qué empezamos por aquí? Porque realmente el índice de masa corporal es una de las medidas más comunes, más utilizadas para medir nuestro peso. Entonces, si vamos a hablar del peso, queremos entender bien, tener un contexto claro de a qué nos referimos cuando en la salud y en el entorno, ¿verdad?, de médico y clínico usamos el peso para medir un poco en dónde estamos parados. Así que lo primero del índice de masa corporal es irnos al 1800, que no sé si tú sabías, Irma, pero quien desarrolla la fórmula que utilizamos hoy en día es un matemático. Es un matemático que lo que hacía era tener curiosidad y medir todo lo que tenía alrededor de él. Él buscaba promedios. Quiere decir que no era un profesional de medicina, de nutrición, ni nada de eso. Okay. No lo era. Y el propósito de por qué lo desarrolla es porque estaba midiendo también aspectos de los seres humanos. Igual que medía sobre otras cosas, le gustaba entender promedios. Y entonces él utiliza una población de hombres europeos, blancos. Lo menciono, ahorita volvemos a eso. En los 1800. En los 1800, claro, para poder entender un poco sobre lo que son la población, ¿verdad? Lo que son los grupos en la población. Luego, varios años luego, el índice de masa corporal se trae al entorno clínico, médico, de salud y de bienestar. ¿Qué sucede? Se utiliza porque es una manera bien rápida de entender en dónde está ubicada una persona en cuanto a la población. Es una manera libre de costos, es realmente fácil de hacerlo, de medirlo. Y también es fácil de estandarizar. Y cuando vamos a estudiar salud, enfermedades, riesgos de salud, necesitamos estandarizar para poder estudiar las cosas realmente, ¿verdad?, a nivel ya de estudios clínicos. Así que tiene un poco de sentido que se busque una herramienta que sea fácil. Ahora empezamos a encontrar estas limitaciones de las que queremos hablar hoy y, ¿verdad?, sentar una buena base, que ustedes entiendan bien esto, porque esas limitaciones específicamente a nivel individual hay que tenerlas muy claras y muy presentes cuando conversamos sobre bienestar y sobre salud en el tema del peso. Tan importante, ¿verdad?, y tan relevante es entender estas limitaciones que la Sociedad Médica Americana, el American Medical Association, tan reciente como en el 2023, publicó una política para traer a la luz estas limitaciones a la sociedad médica, ¿verdad?, para que reconozcamos que sí, el índice de masa corporal es una medida, pero tiene estas limitaciones. Por ejemplo, voy a colocarles por aquí, ¿verdad?
Primero, no distingue, no hace diferencia entre lo que es el peso y lo que es la composición corporal. ¿Qué significa esto? Significa que no tenemos idea con utilizar la estatura, que es lo que se usa para la fórmula, la estatura y el peso únicamente de una persona y se saca un número para ponerla en un renglón, en una categoría. No sabemos cuál es su masa muscular de esa persona, no sabemos en dónde está la grasa distribuida en el cuerpo de esa persona o el nivel de grasa de esa persona. No distingue entre mujer y hombre. Sabemos que la composición corporal de un hombre es muy distinta a la de una mujer y debe ser de esa manera. Y raza. Y exactamente, no distingue entre minorías raciales. Por ejemplo, acuérdense que dije, ¿verdad?, que Adolf lo crea mirando una población de hombres blancos europeos. No está mirando una latina, una mujer, no está mirando una persona asiática, ¿verdad? No está considerando los negros, no está considerando la genética de estas personas, ni tampoco la etapa de vida. Totalmente. Y otra cosa bien importante es acordarnos que la etapa de vida y el peso que llevamos en distintas etapas de vida también tiene un contexto que hay que entender. Una persona con unos adultos mayores se ha visto y la evidencia demuestra que incluso es hasta un poco protectivo estar en pesos un poco más elevados que en pesos más bajos. Entonces, lo que queremos ir entendiendo o llevando, ¿verdad?, es que desde la perspectiva médica sí se utiliza como herramienta, pero es una de muchas otras medidas, incluso es una que es bien imperfecta, tiene muchas limitaciones, ¿ok? Otra cosa que no miramos cuando estamos mirando el índice de masa corporal son los comportamientos, el historial médico. No sabemos si esa persona ha hecho cambios, si está comiendo mejor, si se está moviendo más, menos. No es lo mismo una persona quizás que está en un peso saludable por el índice de masa corporal, pero que es sedentaria, que a lo mejor está fumando, que a lo mejor no descansa, que tiene niveles muy altos de estrés todos los días, que come mayormente procesado alto en sodio, ¿verdad? A una persona que quizás está en un peso más alto, pero se mueve y hace todas estas otras prácticas que solamente mirando ese número no te da la información. No te da la información. Así que es un punto de partida o es un número más. Y el reto está cuando se convierte en el centro de la conversación de salud o de bienestar, o cuando el enfoque lo ponemos mayormente en él. Así que queremos hablar un poquito de eso hoy, porque vemos que nos lleva, ¿verdad?, esta medida y la manera en que la hemos utilizado y asumido un poco cosas sobre la salud de una persona, nos lleva a un diálogo bastante centrado en el peso. Claro, que es un poco lo que hemos visto, que lo vemos en la clínica, que lo vemos en los servicios médicos, que a raíz del auge y la facilidad que tú nos estás explicando del índice de masa corporal, pues entonces hay un discurso que se ha generalizado donde hemos puesto como uno a uno el peso con salud. Correcto. Y aunque ciertamente hay muchas investigaciones donde podemos ver unas correlaciones y podemos ver que existen cosas en común, también nos invita a unos pensamientos. Correcto. Vamos a ver uno de ellos, Silka. Por ejemplo, tanto pensamientos internos como pensamientos que se dan o diálogos externos, ¿verdad? Como mencionó Irma, que si yo bajo de peso, yo voy a estar saludable. Sí, y este pensamiento es bien interesante porque a través de esta conversación vamos a estar viendo cómo hay personas que tienen un peso menor y tienen enfermedades, Claro. Y hay personas que tienen un peso mayor y como quiera podemos experimentar salud, Claro. ¿verdad? Entonces, este pensamiento tipo blanco-negro no nos deja ver los matices. Vamos, y la vida está llena de colores, ¿no? Entonces, es interesante salirnos de ese pensamiento blanco-negro. Otro de los pensamientos que pasan es, comenzaré X o Y. Dieta o ejercicio. Ajá, cualquier cambio que tú quieras hacer porque tengo que rebajar, ¿verdad? Y más adelante en la presentación vamos a ver cómo esto puede ser una motivación excelente en un inicio, pero se puede convertir en un reto para ser consistente y realmente construir salud. Porque, Silka, yo no sé si tú sabes, hay investigaciones que nos han dicho y hemos podido ver que estos picos de tengo esta meta, quiero rebajar, puede hacer más daño a nivel metabólico y de salud que tener quizás tener un peso estable a nivel metabólico. Entonces, estos picos de a veces tengo esta actividad, quiero caber en este traje, tengo esto, puede hacer más daño a largo plazo a la salud.
Definitivamente. Y otras cosas que conversamos internamente, ¿verdad? Es que si yo tuviese esa motivación, si yo trabajo con mi fuerza de voluntad, yo puedo controlar mi peso sin dificultad, ¿verdad? Y esto, de nuevo, mostrando un poquito la manera en que a veces nos centramos en que esto es lo que tengo que hacer para poder estar más saludable. O incluso vamos más allá y decimos, bueno, si todo lo que yo he hecho, yo llevo un mes fajada, ¿verdad? Fajado de verdad, tratando de hacer todas estas cosas que sé que lo estoy haciendo por mi salud, por mi bienestar, pero como yo me peso y la balanza no me dice nada, pues yo no voy bien. O si se mueve, voy bien, pero si no se mueve, voy mal. Totalmente. Más adelante vamos a hablar un poquito más en concreto sobre este pensamiento. Y otro de los pensamientos que puede llegar es que si no bajo de peso, X o Y cambio que intenté hacer no está funcionando. Y hemos visto también las investigaciones como nos dicen que ciertos cambios a nivel de lo que es nuestro autocuidado puede tener un impacto en nuestra salud física, en nuestra salud mental brutal. Y lo vamos a puede hablar. tener unos beneficios bien buenos a pesar de que la balanza no lo diga. Exactamente. Y eso es un poco ese pensamiento lineal de que esta es mi meta, pero todo lo que ocurre entre medio, todas las acciones que llevamos, todos esos procesos aportan. Entonces, queremos hablar un poco más sobre ese tema hoy. Entonces, teniendo en cuenta ya todo esto que le hemos ido diciendo, ¿han pensado cuánto espacio ocupa el peso en tu mente? Mientras nos estábamos preparando acá en el taller, por aquí alguien nos confesó como que yo nunca había pensado esto. Entonces, me gustaría saber que comenten en el chat. Yo había pensado cuánto tiempo yo le prestaba atención, cuántos cambios yo he empezado a hacer porque quiero mirar el peso, cuánto janguea el tema del peso en tu cabeza a la hora de escoger qué comer, a la hora de escoger lo que te quieres poner o incluso cómo te quieres mover. Incluso compartir con tu familia, salir de vacaciones, nadar en la playa, sentir la arena en tus pies y limitarte quizás porque estás pensando en que no lograste, que no te ves o que porque pesas X pues no deberías con tu cuerpo, ¿verdad? Ir y disfrutar de compartir con tu familia, con tus niños. Eso a veces sucede mucho, especialmente cuando estamos con alguna actividad cerca o vamos a ver a familiares o tenemos alguna actividad que sabemos que nos rodeamos de personas que desde los hábitos que a lo mejor ya hemos creado como cultura, comentamos en los cuerpos de otros y estamos entonces esa semana antes que realmente mucho de lo que estamos pensando constantemente es, ¿puedo comer esto? No puedo comer esto. ¿Debo de hacer esto? No, tengo que, porque el peso es algo que está todo el tiempo ahí dando vueltas. Sí, como un hámster en la ruedita, así como dando vueltas. ¿Alguien nos ha dicho algo en el chat? Sí, por aquí nos comentan que no reflexionamos sobre este particular, ¿verdad? Pero el peso ocupa mucho espacio en la mente. También nos comentan que tal vez un 50% cree que es demasiado, pero importante para mantenerse en salud. Definitivamente sí, muchas veces inconscientemente uno está pensando mucho en el peso y nos damos cuenta de eso hasta momentos como ahora que nos hacen reflexionar cuántas veces tenemos el peso en la cabeza. En la cabeza. Darnos Así cuenta. es. Sí, totalmente. Y quisiera que viéramos el peso como un resultado, como un dato que podamos ver, es objetivo, nos trepamos en una balanza y lo vemos, Claro. pero es el resultado de una interacción bien compleja entre la biología, entre el entorno y entre la experiencia. Y para este slide en particular, a mí me gusta y lo están viendo en pantalla, este iceberg, y es la típica metáfora que vemos una puntita de hielo encima del mar, pero debajo hay un montón de cosas complejas que muchas veces no vemos, no tomamos en cuenta. Entonces quise traer esto porque yo creo que el numerito en la balanza es la puntita. Y hay un montón de otras cosas que vamos a ver ahora que sí tienen un impacto bien grande. ¿Sigo Claro. Muy bien. Y uno de los puntos es la parte genética. Nuestros genes tienen una influencia gigantesca en nuestro metabolismo, en nuestro apetito, en cómo nuestro cuerpo almacena la grasa. Tiene un impacto y en dónde almacena la grasa. Entonces, eso lo podemos ver con mucha claridad cuando vemos nuestro cuerpo en relación a diferentes áreas de nuestra familia. Yo no sé si tú has visto que siempre dicen como que eres idéntica a tu mamá, eres idéntica a tu papá, o que tenemos rasgos a veces por apellido. No, tú eres todo Torres, tú eres todo esto. Y ahí es donde podemos ver la genética, cómo se manifiesta en unas cosas. Y sí, el peso también se ve influenciado por la genética. Claro.
Otra cosa también, ¿verdad? Los traumas, y aquí la doctora Isma Torres nos puede abundar aún más sobre cómo las experiencias que tenemos desde la niñez nos van formando en cómo nos cuidamos, incluso cómo nos alimentamos, y podemos llegar entonces a temas como, por ejemplo, la alimentación emocional o comer de manera, ¿verdad?, emocional, no necesariamente por hambre física, incluso buscando tomar un poco de control. Y aquí, Irma, por favor, ahora Sí. nos abundas un poquito más, pero buscando tomar control desde la niñez, que no entendemos muchas de las cosas que están pasando. A veces no solamente de comer emocional, pero la restricción o las dietas nos dan un sentido de control. Entonces entramos en ese ciclo o en esa manera de manejar la situación en nuestra niñez, que nos puede durar toda una vida, muchísimos años usando esas herramientas como para sentirnos que podemos manejar una situación mejor. Y me gusta que podamos traer este tema, porque en muchas ocasiones, y lo he visto en mi práctica clínica, cuando hablamos de trauma, muy pocas veces siempre pensamos que son estas respuestas bien intensas, que escucho un ruido y sale gritando, o que tengo pesadillas, lo cual sí puede ser trauma, pero también cuando hablamos de trauma hablamos de cómo nuestro sistema nervioso, qué conductas se organizaron para permitirme sobrevivir en ciertos entornos o situaciones, como por ejemplo el control de mi alimentación o el no control de la alimentación, ¿verdad? Muchas cosas alrededor de ese tema, la rebeldía, y que cuando estamos en la vida adulta no pasa conscientemente. Entonces, en muchas ocasiones, este impacto del trauma, digo yo que son nuestras estrategias de supervivencia, Claro. pero que no es una decisión consciente actuar así, y muchas veces no sabemos que está atado a esas raíces. Ahí en la pantalla ven trauma y ACEs, en inglés son los ACEs, y hace referencia a los Adverse Childhood Experiences, y esto es un estudio que hicieron en Estados Unidos y lleva mucho tiempo haciéndose, donde se ha identificado que alrededor del 67% de las personas ha vivido al menos una experiencia adversa en la niñez, y una de cada 6 personas ha vivido al menos 4 experiencias adversas en la niñez o más. Y estas experiencias son particularmente importantes cuando hablamos de trauma, porque no es el tipo de trauma de este accidente catastrófico o este evento catastrófico, pero sí de entornos, violencias, negligencia altamente estresantes y de manera crónica, que tienen un impacto en la conducta. Entonces, las investigaciones nos dicen que a mayor cantidad de experiencias adversas, mayor impacto va a haber en nuestra salud, en nuestra conducta, incluyendo nuestros hábitos alimenticios, y vamos a ver en los próximos factores los entornos a los que tenemos acceso, ¿no? Entonces, este tema pudiéramos estar hablando 3 horas sobre él, pero en aras de mirar el tiempo y cumplir con toda la presentación que hemos trabajado tan especialmente para ustedes, vamos a dejarlo aquí porque ahorita también vamos a hablar más del cerebro. Claro. El próximo es la regulación del sistema nervioso, y es que un sistema nervioso desregulado puede alterar significativamente nuestro estado emocional, pero también puede traer complicaciones metabólicas y cardiovasculares que usualmente también están asociadas al peso. Entonces, ese sistema nervioso, cuando no está en balance, también puede ser uno de los factores. Así mismo. Y otra cosa que tenemos que observar cuando estamos en este tema, ¿verdad? Todo esto volvemos a entender más allá de lo que significa ese numerito nada más. Piensen en el iceberg y piensen en todos estos ejemplos. Es el efecto que tienen algunos medicamentos que necesitamos probablemente, que en conversación con el médico entendemos que vamos a tomar acción y, ¿verdad?, tenerlos en nuestra cajita de herramientas para manejar distintas cosas, condiciones, pero que pueden también tener un efecto secundario de aumento de peso. Y eso es algo que también debemos de considerar. Las condiciones socioeconómicas, el acceso limitado a los alimentos nutritivos, a los espacios seguros para moverte, impacta drásticamente el peso, ¿verdad? No es lo mismo tener una variedad de espacios de qué escoger, qué te llama para nutrirte, a no tener opciones y quizás tener que depender de alimentos ultraprocesados o que ha sido con lo que has crecido porque no has tenido. Entonces, este aspecto socioeconómico, que está íntimamente vinculado con los determinantes sociales de la salud, también tiene un impacto bien grande. Y Silka, esto lo digo que es algo que reflexiono mucho, ¿verdad? Lo digo desde un punto bien cercano a mi corazón, es que en muchas ocasiones en esa puntita del iceberg responsabilizamos toda la dieta y el ejercicio y no nos damos cuenta que en este lado del mundo hay muchos alimentos que incluso son ilegales al otro lado del mundo, pero que hay unas estructuras mucho más grandes que los permiten. Así que no todo es esa responsabilidad de la puntita del iceberg de la dieta y el ejercicio. Sí, así es.
Otra cosa que también vemos cuando estamos estudiando el historial de una persona, cuando estamos en el 1 a 1, que lo ves tú en tu oficina, lo veo yo en mi oficina, buscando entender mejor, ¿verdad?, dónde estamos ahora mismo y por qué, cómo hemos llegado ahí, qué podemos hacer para apoyarte. También es entender el impacto que puede tener el estrés crónico, no el estrés de me está persiguiendo un perro y voy a correr para sobrevivir y alejarme de él, sino el estrés que ocurre a lo mejor en niveles más pequeños, todos los días, constantemente, que estamos en el tic, 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 y estamos recibiendo ese estrés por distintas razones y el aumento que eso tiene en nuestros niveles de cortisol y los efectos metabólicos luego que entonces ocurren, efectos que podemos hablar que impactan el peso porque se ve una disminución en tu metabolismo cuando estamos en un estrés crónico, el cuerpo no sabe distinguir de dónde viene ese estrés. Ese estrés puede venir por cosas que están ocurriendo en tu cabeza, en los pensamientos, en tu entorno, muy reales. Puede ser estrés que venga desde la nutrición. Podemos estar en estrés nutricional, en donde no estamos dándole a nuestro cuerpo nutrientes y energía adecuada, y el cuerpo va a estar en estrés. Cuando ocurre esto, el cuerpo, como no sabe qué está pasando, disminuye la manera en que utiliza la energía para poder conservar, porque pues no sabemos qué ocurre, porque se continúa prolongando. Y entonces aumenta señales de hambre, el apetito aumenta y aumenta también la capacidad del cuerpo para que cuando recibe energía, pues dice, espérate, yo no sé cuándo yo vuelvo a recibir esto, así que déjame almacenarlo de una manera más eficiente. Totalmente. Entonces son cosas que también hay que evaluar cuando estamos hablando del peso y entender cuando queremos movernos y hacer algo para sentirnos mejor y por nuestro bienestar. Totalmente, totalmente. Y en base a esta conversación, ahí vimos varios de los factores y esta gráfica, que yo sé que tiene letras demasiado pequeñas para que ustedes las vean, pero cuando hablamos de bienestar, cuando hablamos de salud, debemos entender que es algo mucho más complejo que las acciones que solamente se centralizan en la persona. Y esta gráfica me gusta mucho porque nos deja ver cómo el comportamiento individual, lo que hace la persona, ahí radica solamente el 36% de lo que construye o aporta a nuestra salud. El resto de esa tabla nos está hablando de cosas que están fuera de nuestro control. Y en muchas ocasiones no tenemos perspectiva de eso. Claro, entonces ahí entra un poco lo que habíamos mencionado antes, ¿verdad? Pero reflejado de una manera diferente. Aquí estamos hablando de circunstancias sociales, de genética, biología, de la atención médica que recibes, del ambiente físico en el que vives. Y entonces también están los comportamientos del individuo, que en ese renglón, dentro de todo, ¿verdad? Tenemos un 36%, depende del estudio que veamos y depende de los cálculos que se hagan, ronda entre 36, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero sigue siendo un pedazo. Y cuando miramos qué conlleva o qué está ahí adentro de los comportamientos del individuo, hablamos de fumar, del alcohol, de la alimentación, la actividad física, el sueño, la actividad sexual, los pensamientos, y en ninguno de esos lugares de comportamientos estamos realmente viendo qué dice el peso, ¿verdad? Porque realmente el peso no es un comportamiento. Ahora, que a través de ¿verdad?, accionar y poder actuar en estos comportamientos para tratar de mejorarlos, para tratar de evaluarlos en donde yo estoy, pues claro que es relevante, claro que es importante. Aquí estamos diciendo que sí lo es, pero quizás el tema de hoy, ¿verdad?, quitarle un poco de peso al enfoque que le estamos dando en el peso y entonces continuar mirando un poco más esos comportamientos. Y hablando de comportamiento, Silke, siempre me gusta traer mi propia historia para poder ejemplificar cómo muchas cosas externas pueden afectar la manera en que llevamos a cabo nuestras conductas. Y las personas que me conocen saben que yo soy una apasionada del bienestar. Hace ya más de 15 años yo empecé en este camino de querer cuidarme, mi salud física, mi salud mental. Y la historia que me gusta contar, y traigo estas imágenes, porque podemos ver dos cosas principales en estas imágenes. La primera que pueden ver es que sí, mi pelo es rojo natural, así ha sido siempre. Y la segunda es que de diferentes formas y diferentes tamaños siempre he sido una mujer gorda.
Y eso yo siempre le llamaba a Silka mi última frontera dentro del bienestar. ¿Por qué? Porque yo hacía yoga, yo meditaba, yo hacía journaling, intenté yo no sé cuántas veces ser vegetariana también, así que yo estaba como bien puesta para ese aspecto de ser mi mejor versión, de manejar mi estrés, de abrazar mi bienestar. Y yo constantemente en toda mi vida, mi última frontera fue la actividad física, donde yo comenzaba casi siempre con una meta irreal, ¿verdad? Quiero caber en ese traje, tengo esta actividad, tengo esto, tengo lo otro, y muy pocas veces podía ser consistente. Casi siempre llegaba un momento donde yo no veía esos resultados que yo me había planteado que iba a lograr, y lo que pasaba era que lo dejaba de hacer. Sin embargo, pasó algo bien interesante, y es que en el 2020, como a muchas personas, tuvimos un año intenso, y en ese año yo tuve una pérdida de que mi hermano se va a vivir a Estados Unidos y yo soy bien apegada a mi familia. Como psicóloga, yo sabía que yo estaba pasando por lo que llamamos un proceso de ajuste. Y yo sabía que los procesos de ajuste son incómodos, pero también pasan, se establecen. Pero yo tenía prisa, yo quería sentirme bien ya, yo quería estar bien nítida ya. Y en ese momento, Silka, en el 2020, verano del 2020, fue la primera vez que yo dije, quiero hacer ejercicios únicamente porque quiero esos químicos que se sientan bien en mi cabeza. Y ese momento para mí fue bien impactante porque me he dado cuenta en mi experiencia, lo he visto en mis pacientes, lo he visto en mis charlas, lo he visto en mis talleres, que nunca ha sido un asunto de conocimiento. Para ese momento yo sabía que hacer actividad física libera químicos en el cerebro que nos hace sentir bien. Para ese momento yo sabía que hay investigaciones que nos dicen que comparan el resultado de tratamiento con antidepresivos y actividad física para la depresión y tienen los mismos resultados. Y la presión arterial y la diabetes. Exactamente, así que siempre yo supe eso, pero en mi propia experiencia nunca pude ser consistente con un hábito de autocuidado tan importante. No fue hasta ese momento que realmente cambió la razón por la cual yo me estaba moviendo y hasta el sol de hoy es parte no negociable de mi actividad física porque me caigo de lo más bien cuando hago ejercicio. Mi mente me cae de lo más bien, me puedo concentrar, soy creativa y un sinfín de aspectos positivos que he notado. Beneficios. Totalmente. Y para mí fue bien impactante porque para ese momento yo no le había puesto nombre a eso que yo había vivido y luego voy viendo que este ciclo está documentado. ¿Verdad? Este ciclo está documentado donde las personas experimentan una motivación intensa, muchas ganas, el traje, la boda, esto, lo otro. Empezamos con el inicio del año. El inicio del año, que muchas veces viene con mucha presión. Empezamos con esos hábitos restrictivos. Tengo que entrenar más, comer menos, pasar hambre, prohibirme esas comidas que quizás me gustan. No salir a comer con la familia. No salir, decir que no voy al cumpleaños porque no puedo aguantar la tentación de comerme un pedazo de bizcocho o no quiero comer fuera porque daño el déficit calórico, ¿verdad? A raíz de eso vemos una falta de resultados. No sé tú como nutricionista, pero casi siempre lo que he visto es que las metas son bien irreales. Entonces, claro. Este ciclo yo lo veo consistentemente. Consistentemente. Entonces llega esa falta de resultados e inicia un proceso de vergüenza, desmotivación, abandonamos, luego la culpa y nos quedamos ahí sintiéndonos mal, abandonamos eso que hicimos con mucha intención hasta que llega otro motivo para volver a tener esa motivación intensa, valga la redundancia. Y este ciclo, Silka, nos agota. Claro. Nos agota físicamente, nos agota emocionalmente y me corriges, pero también tiene unos efectos metabólicamente. Definitivo. Y igualmente, y este ciclo lo podemos aplicar a distintos hábitos. Esto puede ser desde el ejemplo que dio Irma del ejercicio, que te pusiste unas metas iniciales que no podías mantener. Este ciclo yo lo veo consistentemente con mis pacientes en el tema de nutrición, en el tema de mejorar tu alimentación, desde la restricción, desde otra dieta distinta, porque esta vez está así, y entonces ahí comienza la motivación intensa, cuando vemos que sale una nueva manera de, ¿verdad?, de estar a dieta, que ahora es lo que está rondando, y aquí hay muchos nombres de dietas que podríamos mencionar, que sabemos que, ¿verdad?, que existen y que alrededor de nosotros están muy presentes, así que pensamos que ahora sí, y esa motivación intensa ocurre, y entonces, con todo. Y puede ser que lo vemos como que no, porque ya estoy intentando otra cosa, pero cuando depuramos un poquito más,
especialmente yo hablo desde el entorno, ¿verdad? En la práctica de 1 a 1 de nutrición. Esta dieta, esta otra restricción que hiciste hace 3, 5, 10 años, se ven muy similares y cuando la estudiamos realmente y te damos el espacio de evaluarla, aplica este ciclo. Aplica totalmente y desde el área de salud mental hay mucha vergüenza, hay mucha desconexión. Este ciclo en muchas ocasiones lleva a trastornos de conducta alimentaria y sobre todo lleva a la falta de consistencia en los hábitos que realmente nos hacen bien. Y yo quisiera tomar un momento, ¿verdad? Ahorita tú estabas hablando del estrés nutricional y yo quisiera un momento para presentarles a nuestro amigo el cavernícola. Me encanta. Este es el nombre que yo le puse de cariño a esta sección de nuestro cerebro y es que nuestro cavernícola es el encargado de garantizar nuestra supervivencia. Y aquí yo quiero hacer como una aclaración. Hoy día estamos aquí, ustedes nos están viendo virtual, podemos leer sus comentarios, pero nuestro cerebro no ha evolucionado tan rápido como la tecnología que tenemos hoy día. Y llevamos, si vamos a verlo en una línea de tiempo, es como si lleváramos todo este tiempo siendo cavernícolas y funcionando para mantener nuestra supervivencia y este tiempo con la tecnología que tenemos actualmente. Y ciertamente los procesos evolutivos de nuestro cuerpo, nuestro cerebro, de la naturaleza de los animales, requieren en muchas ocasiones miles de años. Y esos miles de años no han pasado en el momento actual, cómo nos relacionamos con el cuerpo y con estas partes de los estresores. Ahorita tú comentabas que el cavernícola no sabe diferenciar si nuestros pensamientos son reales y cuando no. Y es que nuestro cavernícola siempre va a reaccionar desde una respuesta instintiva, como si un león te estuviera atacando, sea para contestar un email, sea para iniciar una dieta nueva, o sea para hacer ejercicio o bregar con una perreta de tu hijo o tu hija. El cavernícola actúa como si un león te estuviera atacando. Nuestro cavernícola tiene la capacidad de llegar nuevamente al balance. Ese proceso se llama proceso de alostasis. Es una capacidad normal, sobreviví, llegó nuevamente al balance, pero ¿qué pasa? En muchas ocasiones no le damos el break de llegar porque estamos manejando muchos estresores, estamos manejando los pensamientos y el cavernícola se queda pegado. Y cuando se queda pegado, como tú nos mencionabas ahorita con el estrés nutricional, hay unos cambios en cómo nuestro cuerpo recibe el alimento. Si aprendimos, como hablamos en el trauma, que ciertas emociones se gestionan a través de la ingesta de alimentos, también perdemos el control. ¿Y por qué esto es importante? El cavernícola usa la alimentación como una herramienta porque es la que conoce y no conoce otra. Claro, lo utiliza como un mecanismo de regulación. Pensemos en los bebés. Claro. Cuando un bebé llora, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿Tiene hambre? Claro. Tú le chequeas el pamper y tiene hambre, o sea, es lo básico. Entonces, cada vez que estamos en estos ciclos de restricción, de dieta, que cada vez que estamos en estos ciclos intensos de hacer ejercicio, gente, yo hago ejercicio casi todos los días, pero no me refiero a tú hacer ejercicio porque te gusta, sino desde el castigo, tu cavernícola lo registra como una amenaza. Y cada dieta es una señal de hambruna. Silka, ¿qué hace el cavernícola entonces si estamos en hambruna la próxima vez que llegue comida? Bueno, definitivamente va a usar esa comida, quizás probablemente va a decir, no sé cuándo vuelva a llegar, voy a comer hasta que me sienta súper lleno, porque el cavernícola dice, pero, ¿y si no vuelve? ¿Y si no hay de nuevo? Y esa mismo lo vemos cuando le llamamos los famosos atracones. Los atracones típicamente los imaginamos como en las películas, pero hay veces que no se ve así. Se ve como... Son más sutiles. Se ven más sutiles, como comerte medio paquete de Oreo y ni siquiera acordarte si te lo disfrutaste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si le estamos diciendo al cavernícola, esto yo no me lo puedo comer, ya automáticamente hay una ventana de restricción y cuando el cavernícola lo tiene de frente, va a decir, me revelo. Mira, me enrollo las mangas y aquí sí que me lo voy a comer, porque es que yo no sé cuándo esto me lo van a volver a quitar. Y entonces ahí vemos como hay estos episodios donde la ingesta calórica es mucho mayor y vamos a decir que ni siquiera se lo disfrutan, claro, porque estás desconectado y desconectada de tu cuerpo. Y ahí viene también ese deseo, entonces, de cómo te sientes, son experiencias que se sienten bien fuera de control. Tú te sientes bien fuera de control o llega el momento en donde, como dijo Irma, no te acuerdas de qué comiste, ni por qué te lo comiste, ni si tenías hambre o si lo querías o si estaba bueno, porque estás desconectado mentalmente de ese proceso. Pero ahí viene entonces nuestra natural instinto de buscar volver a tomar el control. Entonces entramos al ciclo que estábamos hablando, ¿verdad? Porque en ese sentimiento de pérdida de control, porque el cavernícola dijo como aquí es que pues vamos a aprovechar, se siente tan incómodo
y nosotros podemos, ¿verdad? Queremos dejar saber que esa es la experiencia, se siente bien incómodo, te sientes que no tienes manera de que si me da eso, yo no puedo parar, no sé cómo parar. Y es lo que dicen muchos pacientes. Yo sé que no me lo debo comer, yo sé que comí demasiado, yo sé que no, pero es que no está en mí. Y en muchas ocasiones entender esto es el cavernícola. Es el cavernícola y es literalmente porque no está en ti, porque la parte de tu cerebro que está pensando esto no me hace bien o no se siente bien en mi cuerpo es el lóbulo prefrontal. Fun fact, el cavernícola y el lóbulo prefrontal no pueden estar activos al mismo tiempo. Entonces, mientras uno está al mando, el otro está apagado. Entonces hay que ver cómo podemos atender a ese cavernícola un poquito. Exactamente. Para enseñarle quizás otros caminos. Sí, que se sientan mejor. Y no se logra simplemente pensándolo, hay que darle experiencias de seguridad. Y experiencias de seguridad tanto con nuestras prácticas, tanto como lo que aprendemos en terapia, pero también con nuestra alimentación. Cómo le damos la seguridad de que no vamos a estar en una restricción nuevamente y que no me tiene que defender porque el alimento está seguro. Va a estar reconociendo que hay poblaciones vulnerabilizadas que yo sé que no tienen acceso consistente a alimentos, pero hablando desde el privilegio de que sí lo tenemos, ¿cómo le damos a nuestro cavernícola esa sensación de seguridad alrededor de los alimentos? Y algo para traer esto un poquito más a lo concreto, aquí nos estamos refiriendo con lo que la doctora trae, estamos refiriendo a que cuando comemos de manera consistente, de manera balanceada, de manera adecuada en cuanto a energía para nuestro cuerpo, ese cavernícola puede como que soltar un poco porque sabe que viene, sabe que está y es adecuado. Así que esos niveles, como mencionábamos, de estrés, pues bajan y podemos tener unos hábitos en cuanto a la nutrición, ¿verdad? Que se pueden sostener, que se sienten bien. Claro, y que nos da la energía para movernos, para cuidar nuestros sueños y hacer otras cosas que nos hagan felices, porque después de todo merecemos ese espacio también. Así que eso es gran parte de la razón, ¿verdad? De mi pasión de unir el entender desde la psicología lo que sucede en nuestra mente y cómo va directamente impactando nuestro cuerpo a nivel bioquímico y de sus funciones metabólicas, pero también nuestros hábitos y nuestra manera de cuidarnos. Y ese vínculo, ¿verdad? Entender esto para accionar luego, yo pienso que es uno de los regalos que podemos compartir como profesionales. Totalmente. Con la mayoría de las personas que nosotros podamos. Porque nos sentimos tan culpables como que yo tengo un problema, que yo soy débil, yo no tengo fuerza de voluntad, pero cuando entendemos lo que Irma nos está explicando del cavernícola y de todo lo que conlleva este estrés que quizás viene desde la niñez, que nos está cuidando, ese cavernícola es la manera que sabe cuidarnos, sus intenciones son buenas, pero no nos está ayudando, ¿verdad? No nos ayuda y un poco poder reconocer que esta activación constante del sistema nervioso, esta activación constante del cavernícola también tiene unas consecuencias y una de ellas, como hablábamos desde el principio, el cortisol. Está bastante de moda, todo el mundo ha escuchado el cortisol y es importante puntualizar que afecta el sueño, afecta la digestión, afecta el sistema inmune, nos inflama, aumenta esa respuesta inflamatoria. Así que yo creo que está bastante de moda, pero debemos marcarlo que el cortisol es la hormona del estrés, que la necesitamos en nuestro cuerpo, pero la queremos controlar, no la queremos todo el tiempo. Para cuando hace falta, no crónicamente ahí presente. Al tema de la digestión, cuando lo mencionan, yo automáticamente pienso en mis pacientes lo común y lo frecuente que veo, que llegamos con una queja, ¿verdad?, principal de que a mí estas comidas no me caen bien, yo necesito un tipo de dieta, quizás hasta a veces restrictiva o de eliminación de alimentos, porque es que mi digestión de verdad que no está bien. Cuando nos sentamos a indagar a nivel individual, sin asumir, y vemos un poco más allá de lo que estamos solamente comiendo, sí, es posible que definitivamente hay algunos alimentos que podemos ajustar. Algunos alimentos, algunos hábitos, algunos macronutrientes, ¿verdad? Pero cuando miramos también en el día a día, estas personas que yo veo, ¿verdad? A veces lo que me reportan es que están comiendo en el carro con mucha prisa mientras están teniendo una reunión, están almorzando, caminando de un lugar a otro, en niveles en donde se sienten tensos, luego
así continúan el resto de su día. Y la realidad es que mientras estemos tensos y en estrés y nos estemos alimentando, esos niveles de cortisol van a estar ahí y la digestión no se va a dar porque el cuerpo tiene que elegir un poquito. Como Exacto. mencionaba Irma, que el cavernícola no puede estar, ¿cómo se llama el lóbulo? El lóbulo prefrontal y El el lóbulo cavernícola no están prefrontal. activos al mismo tiempo. No se puede, y pues de igual manera, cuando el cortisol está encendido, ¿verdad? El cuerpo tiene que elegir o me enfoco en la digestión porque tiene que enviar sangre para que ese estómago se mueva, para que esté digiriendo la comida, o la mantengo en las extremidades porque si yo tengo que salir corriendo, yo tengo que salir corriendo de inmediato. Ajá. Entonces, no, es muy difícil para el cuerpo poder decir, ok, estamos comiendo, vamos a digerir y vamos a hacer esto con calma y bien hecho, porque estamos en niveles de estrés Exacto, altos. no le estamos dando la oportunidad. Entonces, la mente, esta parte me encanta. Ahorita mencionábamos cuánto espacio ocupa en la mente el peso. Y es que si tu mente está enfocada en el peso, va a tener menos recursos, menos espacio, le va a dar menos prioridad a nuestro autocuidado. Y yo sé que cuando pensamos en autocuidado, pensamos en las personas que les gustiera hacerse las uñas, en el masajito, en el viaje, en las vacaciones, y todas esas cosas son parte del autocuidado, pero también estamos hablando de esta otra parte del autocuidado que a veces puede dar un poquito de trabajo, pero que realmente construye nuestro bienestar. Nuestro cuerpo, nuestro cavernícola, la manera en que está configurado nuestro cerebro, constantemente está buscando ahorrar energía. Entonces, si mi mente está bien ocupada en el peso, en el peso, en el peso, en el peso, le voy a dar de codo a las otras cosas que aportan a mi bienestar, que son parte de mi autocuidado, porque es que no tengo espacio mental para poder sostener tanta cosa a la misma vez, como si estuvieras parada en una pierna y con las manos tratando de coger todo el tiempo 20 cosas, pues tu cuerpo va a escoger y si el peso es la prioridad, realmente hay otros hábitos que tienen que ver con nuestro autocuidado, que ahorita los vamos a hablar como parte de nuestro bienestar integral, que se ven comprometidos. Adicional, y es la razón por la que yo siempre hablo del autocuidado sin culpa, y es que creemos que solamente hay una forma en que se ve ese autocuidado, solamente hay una manera en que merecemos ese autocuidado, y en muchas ocasiones, porque mi peso no está de X o Y manera, yo no merezco ese autocuidado, cuando sí, yo pienso que todo el mundo lo merece, y esa culpa es bastante amplia. Definitivo. Otra cosa importante, ¿verdad? Esa vergüenza de nuestro cuerpo que existe y está bien presente y que realmente nos predispone a tener retos con nuestra salud mental, con cómo nuestras emociones van a estar durante nuestro día, porque está constantemente, ¿verdad? Eso ahí. Totalmente. Todo el tiempo eso ahí. Es un predictor, ¿verdad? Para condiciones como depresión, ansiedad. Estamos hablando también de la vergüenza, la culpa, el pobre nivel de autoeficacia. Para mí este concepto me gusta mucho cuando hablo del autocuidado, porque la autoeficacia es la manera en que tú puedes generar experiencias que te den evidencia, le den evidencia al cerebro de que es posible. No es solamente pensar yo puedo, que vamos, las afirmaciones son buenas, pero el cuerpo a veces necesita, nuestro sistema nervioso necesita más que pensamientos que son importantes y son buenos, también necesita evidencia. Entonces, a raíz de esta vergüenza corporal, me cohíbo, no salgo, no intento, no hago, y empieza esa pobre autoeficacia, y es donde se construye en mi cerebro que no soy capaz de, ¿verdad? Y eso nos afecta mucho a nuestra salud física y mental. Y la autoestima. Vemos retos en el autoestima que sabemos que marca generaciones completas. Hay niñas, ¿verdad? Yo siempre cuento esto desde mi propia historia, porque mi primera dieta fue en 3er grado. O sea, y yo creo que nadie al 3er grado debe estar pensando cómo bajar de peso, ¿no? Debe estar pensando en mover su cuerpo, en correr, en brincar, en pintar. Aprender, ciertamente. Entonces, cuando vemos estos retos en la autoestima, vemos cómo tiene un impacto en muchas otras áreas, donde al final le decimos, no, pero es que tienes que amarte cuando no es posible amar. Tenemos toda una generación que ha aprendido a odiar sus cuerpos con profundidad y estar buscando constantemente cómo cambiarlos, creando una insatisfacción bien grande. Los riesgos de depresión y ansiedad, que ya los mencioné, hemos hablado, ¿verdad?, como cuando ese cavernícola está activo, también se dan unos desbalances químicos en el cerebro que bajan los químicos que nos hacen sentir bien, que nos hacen funcionar mejor. El riesgo a los trastornos de conducta alimentaria, que yo creo que es de lo más que me duele.
Definitivo, y yo diría que a veces pensamos, y me gusta que lo mencionemos aquí, el riesgo a los trastornos de la conducta alimentaria, que sabemos que son diagnósticos, aquí estamos hablando de anorexia, bulimia, síndrome de atracones, ¿verdad? Y yo lo llevaría aún más allá, a lo que pasa por desapercibido. Los TCA pasan por desapercibido primero, porque no se diagnostican ¿verdad? Como realmente se viven. Vemos mucho más TCA de lo que se diagnostican. Incluso los vemos en cuerpos de todo tipo. Totalmente. Por alguna razón los TCA, y entendemos por qué, ¿verdad? Como en las películas, uno piensa en el TCA, en el trastorno, y tú piensas en un adolescente con un peso sumamente bajo, pero los TCA se pueden dar en cualquier cuerpo, de cualquier tamaño. Y lo que quiero añadir también es que no solamente riesgo de TCA, pero riesgo de comportamientos desordenados con la comida, que no llegan a tener la intensidad o la frecuencia para ser diagnosticado como un trastorno, pero sigue siendo un comportamiento desordenado que realmente no es para nada saludable, cuando a veces nos restringimos y entonces tenemos un episodio de atracón, un episodio de sentirnos fuera de control, y repetimos al otro día, como tuvimos ese episodio, nos levantamos y nos volvemos a restringir, incluso saltamos el desayuno o más de una comida buscando compensar, o como algo y me siento la necesidad de irme al gimnasio por castigo, a correr o a hacer otras cosas como compensación. Incluso el uso de laxantes. Hay ¿verdad? Hay distintas maneras de compensar, desde la restricción del movimiento, ¿verdad? Ciertos suplementos o medicamentos. Y la realidad es que muchas veces pensamos que es que esto es lo que yo tengo que hacer para estar bien, y lo que realmente estás es en un ciclo desordenado de alimentación que no te lleva a bajarle el estrés a ese cavernícola para poder entonces con el lóbulo prefrontal mantener una consistencia y una manera de cuidarte que sea saludable. Totalmente, totalmente. Y esto lo vemos mucho más. El último punto dentro de estas consecuencias, y pudiéramos hablar de esto por mucho tiempo, pero no quería dejar pasar este tema, y es el impacto ante la desilusión de esos pensamientos mágicos. Y cuando veíamos el ciclo, veíamos esa meta que nos lleva de mucha ilusión y pensamos y nos han vendido que cuando logremos esta forma del cuerpo o estar en este size, mi vida va a ser perfecta. Todo se va a dar, y en muchas ocasiones voy a estar feliz. Voy a estar feliz porque nos han vendido eso, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta cómo estos pensamientos mágicos casi siempre es como una burbujita que cuando llegas a ese peso, cuando llegas a ese momento, la burbujita se explota porque probablemente sigues experimentando los mismos estresores, no te garantiza el trabajo perfecto, ni el amor de tu vida, ni la paz mental, y tampoco lo contrario te lo quita, ¿verdad? Incluso hasta piensas que llegaste al peso que tú querías y cuando lo llegas no te sientes tampoco ni satisfecho con ese peso. Totalmente. Eso ocurre muchísimo. Tenemos esta idea de que cuando yo llegue ahí, ya, yo voy a estar satisfecha. Es un poco como lo que se habla con el dinero, ¿verdad? Que dicen que, pues sí, me trabajo para esto, pero entonces quiero más y después quiero más. Y podemos invitar a las personas a hacer un ejercicio simple. Dale para atrás al rollo de tu celular a las fotos y busca una foto que tú tengas de esas que uno tiene de referencia de cómo quiero ser, y tú dices, diantre, yo estaba bien dura, yo me sentía súper bien. ¿Cómo tú te sentías en ese momento, en verdad? Sí. Probablemente estabas obsesionada también, probablemente no estabas conectada con tu cuerpo, probablemente no podías dormir, si tenías una pareja tóxica, la pareja seguía siendo tóxica. Entonces, la forma del cuerpo no te garantiza nada, pero desde esas fotos que vimos al principio de esta conversación, vemos cómo nos han vendido que sí. Entonces, siempre me gusta traer este aspecto de los pensamientos mágicos, porque ciertamente hay personas que llegan a esa meta de esa forma del cuerpo, pero entonces viene una ola de desilusión porque no se da eso que habían pensado que se iba a dar cuando lograran ese punto. Y quizás no se sentían, lograron el peso, pero la manera lo que tenían que hacer para poderlo mantener no es sostenible. Era realmente muy estresante para tu cuerpo, no sostenible, y para tu mente. Y ahí es donde hablábamos de cuánto ocupa tu mente, no solamente el peso, pero cuánto tiempo estás en tu mente pensando en todo lo que no puedes comer o no puedes salir, porque y es un poco, es cambio de enfoque. Aquí no estamos diciendo, quiero hacer una pausa para aclarar por si es algo que están, ¿verdad? Ustedes están escuchándonos, pero yo quiero asegurarme que lo que estamos diciendo esté claro entre las líneas. Aquí no estamos diciendo que es que no vamos a hacer o no vamos a accionar
o que no vamos a mejorar nuestros hábitos, o que no hay manera. Lo que estamos diciendo es el enfoque, la intención con la que nos comportamos, con la que tratamos de movernos, el diálogo interno. Ese enfoque y ese diálogo interno vale tanto y es tan importante a lo mejor ajustarlo. Si queremos movernos hacia estar más saludables, sí definitivamente el bienestar es sumamente importante. Lo que queremos es, ¿verdad?, presentarles muchas razones por la cual el tener el enfoque puesto y todos mis chavitos, todos esos centavitos ahí en que lo que diga la balanza es lo que me dice si estoy bien o no estoy bien. Es como movernos un poco de ese espacio. Así que no sé si sentía la necesidad de Totalmente, hacer porque esa aclaración. cuando hablamos de este tema, algo que recibo mucho es que siempre la gente piensa que estamos mandando a la gente a comer McDonald's todos los días. Y eso no es. Y eso no es. Ni a irse a olvidarse de la nutrición porque o que no te muevas y no hagas ejercicio. No o sea, eso. no, realmente queremos hacer cambios conscientes que aporten a nuestro bienestar y en el camino no los roben, ¿verdad? Porque estamos conscientes de que es mejor, unos hábitos consistentes aportan más a nuestra salud física y mental que hábitos en extremos, que hagan picos y luego se desaparezcan. Entonces, nuestra invitación con estas conversaciones es que podamos ver precisamente que podemos construir bienestar. Cuando yo estaba hablando con Silka para la construcción de este taller, una de las cosas que hablábamos era desde la psicología de la salud, cómo vemos la salud y la enfermedad desde dos extremos. Y en realidad no es así, porque nadie está 100% saludable o incluso, bueno, pueden haber personas que sí, pero también ahí se incluye la parte de salud mental, pero incluso una persona que esté bien vulnerable físicamente con la enfermedad puede hacer acciones que lo mueven en una línea. Entonces, en vez de verlo como blanco y negro, es verlo como nos quedamos en el centro y hacemos cositas para movernos más hacia ese lado de salud, sin importar que puedan haber cosas, porque yo conozco personas con diabetes que están construyendo salud, yo conozco personas con ansiedad que están construyendo salud, o sea, yo genuinamente creo en el poder de nuestras acciones de bienestar más allá del peso, porque el peso no es lo único que determina nuestra salud. Claro. Y hablando de esas acciones, Silka, ¿nos comentas cuáles son? Claro que sí. Entre estas 6 áreas de bienestar integral, en donde nuestro enfoque podría ser más, ¿verdad?, fructífero, estamos hablando de lo que es la alimentación, el descanso y el sueño, la hidratación, el movimiento, el manejo de las emociones y el estrés y las relaciones sociales saludables. Así que cada una de estas áreas, elegir un área, enfocarte en un área, cada una tiene evidencia sólida, científica, que nos demuestra que mejora la salud independientemente de dónde tú estés parado hoy o mañana en cuanto al número que sale en la báscula. Así que abundamos un poco sobre ellas, Irma. Sí, tenemos poco tiempo, pero voy a nosotras. Un poco. Bueno, para dejarlos, ¿verdad?, con algo. Y tenemos unas herramientas que les vamos a compartir más adelante, en donde ustedes se van a llevar ideas concretas. Y eso, bueno, no lo voy a decir porque eso es la sorpresa. No te adelante. Vamos con la alimentación. Sí, que a mí me encanta la manera en que tú presentas la alimentación. Cuéntame cómo podemos fomentar el bienestar desde la alimentación sin caer en restricción. Mira, yo cuando pienso en cómo explicar esto, lo más sencillo, digo, ¿cómo podemos tener estructura con flexibilidad, con disfrute, con placer, con balance y variedad? Muchas palabras, pero vamos a resumirla a estructura con flexibilidad. Definitivamente, cuando se habla de la alimentación, a nuestro cuerpo le gusta sentir que viene energía de manera consistente, de manera balanceada y que en cuanto a los nutrientes sean adecuados. Así que la estructura va a ser sumamente importante. Yo creo que muchas personas, ese es de los primeros elementos con los que trabajo, con empezar a determinar para ti, en tu vida y en tu estilo de vida, qué significa una estructura que aporte al cuerpo esa consistencia. Y entonces flexibilidad, porque sí, podemos tener estructura y saber qué grupos de alimentos y más o menos qué cantidad es adecuada para el cuerpo, pero flexibilidad en que pues son ventanas de tiempo, son grupos de alimentos que un alimento u otro podría encajar igual. Es no tener como estas reglas
bien que no podemos ver a romper, que nos hacen sentir que me quiero rebelar, que me quiero, como decíamos antes, un poquito el cavernícola decir, no, esto, no puedo hacer esto, sino que se sienta que realmente tú lo puedas integrar en tu día a día. Así que en la alimentación, una manera que comamos suficiente, que podamos comer consistentemente y con una estructura clara de qué y cuándo y cuánto comer, eso es algo que sería positivo y no desde la restricción y no desde el castigo, que es lo que vamos a estar tratando entonces de ajustar. Esa mentalidad de que tengo que restringirme, de que no puedo comer esto y de que si me lo como estoy fatal. Sí. Quiero profundizar un chipitito, me encantó todo lo que dices, pero quiero hacer un doble clic en la parte de consistencia y quiero invitar a las personas que nos están viendo a que se imaginen por un momento ese estrés que uno siente cuando tú estás esperando los resultados de algo, los resultados de un examen, de un laboratorio, ese estrés de esa incertidumbre. Imagínate entonces eso, que tú lo estás sometiendo todo el tiempo al cerebro porque no sabe cuándo es el próximo momento en que va a comer, ¿verdad? Entonces podemos nombrar ese estrés en cosas externas, pero no nos damos cuenta de ese estrés que estamos sometiendo al cuerpo cuando no tenemos consistencia. El próximo es el descanso y el sueño. Para mí uno de los pilares de autocuidado más importantes. ¿Por qué? Porque durante el sueño se dan muchos procesos que necesitamos para vivir y estar bien, incluyendo que se limpia el cerebro. Y cuando no dormimos bien, nuestro cavernícola está más sensible, aumentan las señales de hambre, estamos más desregulados, nuestro estrés se siente más intenso, nuestras emociones están más intensas y sabemos que con todos los sobreestímulos que tenemos hoy en día, lograr un descanso y un sueño adecuado es un gran reto. Entonces, para esto siempre recomendamos lo que son las prácticas de higiene del sueño. Obviamente esto es un tema bien amplio y no nos da tiempo, pero quiero dejarles saber que no podemos depositar todo en el suplemento o la pastilla para dormir. Es importante cuidar esas actividades, incluso lo que consumimos, esos cafecitos, esas Coca-Cola, esas cosas que nos tomamos en la noche que pensamos que no tienen un impacto. Esa última comida. Esa última comida que tiene un impacto en el sueño. Y definitivamente cuando descansamos bien, las otras cosas también empiezan a regularse. Así que tenemos la hidratación próxima. La hidratación realmente está aquí porque no podemos dejarla fuera, pero realmente es poderle dar a nuestro cuerpo suficiente agua para poder hacer todo lo que hace a través de todo el día. Y el movimiento, que de igual manera movernos con placer, movernos por bienestar, movernos no por castigo, como estaba mencionando Irma, ese switch que ella logró hacer con todo y el conocimiento que ella tenía, la razón por la cual se movía era por una razón, como tú mencionaste, punitiva, de restricción, de culpa, de castigo un poco, en lugar, ¿cómo podemos entonces, desde un espacio de yo quiero sentirme bien y yo sé que cuando yo me muevo, luego yo me siento bien y poder entonces seguirle aportando un poco a esas experiencias de que me muevo de una manera que quizás no es una hora que yo salgo toda sudada, quizás son 15, 20 minutos, quizás no sales todo sudado, pero tú moviste tu cuerpo de una manera que se sentía bien y que puedes repetir. Y en esas experiencias repetidas es lo que estabas hablando, de exponerte más a la autoeficacia. Exactamente. Esa autoeficacia se comienza, ¿verdad?, a formar más. Y tenemos estudios claros aquí que el movimiento consistente te puede ayudar a reducir la presión arterial. Y aquí no estamos hablando de que tienes que perder X. Puede ser que suceda, eso es algo que no hemos hablado. Puede ser que cuando tú implementes estos hábitos desde un espacio de autocuidado, sin culpa, sin castigo, puede ser que la balanza se mueva, sí es cierto, puede ser que no. Seguimos haciéndolo porque tiene beneficios. Seguimos haciéndolo porque la presión mejora, porque la alimentación está demostrada, igual que el movimiento, igual que el descanso, que ayuda a manejar y prevenir esas condiciones crónicas tan comunes como la hipertensión y como la diabetes. Totalmente. O sea, hay suficiente evidencia para dejarte saber a ti hoy y darte permiso a que no tienes que estar fijada en que esos números en la balanza suban o si bajen o suban, y que te puedes fijar más en cómo yo hago estas áreas de bienestar, cómo yo las implemento
desde un espacio donde las puedas repetir. Exactamente, porque en esa repetición vamos a lograr realmente el beneficio que hablaste de la salud física, pero también tiene un beneficio para la salud mental. Ahí está. Hablando de salud mental, el manejo de emociones y el estrés. Esto es un tema que pudiéramos estar hablando otras 3 horas adicionales, pero definitivamente el entender nuestras emociones, entender cómo nuestros hábitos cambian bajo ese nivel de emociones y cómo sostener esas cosas que nos ayudan a regularnos, al igual que entender y manejar el estrés, se convierte en una de esas áreas de bienestar integral. Yo siempre doy este fun fact Silka de que cuando estamos en estrés crónico, los telomeros, que es a nivel genético, se hacen más cortitos. Y eso es lo que hace nuestro envejecimiento más rápido. Las canas. Así que el manejar el estrés es un anti-aging también. Anti-aging. ¿Me entiendes? Así que hasta ese beneficio tenemos. Y por último, las relaciones sociales saludables, que sabemos que somos porque estamos en comunidad, ¿verdad? Somos porque nos tenemos. Siempre hablo de la experiencia de una arqueóloga, que no me acuerdo su nombre, que mencionó que el primer signo de civilización realmente fue cuando encontraron un fémur que sanó. Sabemos que el fémur es el hueso del muslo a la rodilla, es el hueso más grande del cuerpo. Y si nos transportamos a ese tiempo de las cavernas, si ese hueso se rompía, tú te ibas a morir porque tú no tenías manera de curarte y sobrevivir en el proceso. Y cuando un fémur sana, significa que una comunidad sostuvo. Entonces yo creo que en estos momentos históricos apostamos mucho al individualismo, pero realmente sanamos en comunidad y nuestras relaciones sociales saludables son gran parte de lo que nos hacen. Recientemente salió un estudio famoso en Harvard donde muestran la evidencia de que una de las cosas que se asocia más con la longevidad es realmente las relaciones sociales saludables. Así que si le quitamos el peso al peso, podemos prestarle atención a cultivar esas relaciones que nos nutren y que también van a aportar a nuestro bienestar. Bello. Eso yo creo que es algo que podemos repetirnos y repetirnos. Y hoy se lo queremos dejar bien claro, ¿verdad? Bien puntual. Y es que, como menciona Irma, si le quitamos un poco de peso al peso, un poquito de expandir un poco más nuestro enfoque, de poder mirar otras cosas, los cambios van a ocurrir y probablemente hay cambios que van a mejorar nuestra salud, como le estamos hablando, antes que esa báscula, esa balanza diga nada. Y aunque no lo diga hoy, a lo mejor no lo dice mañana, pero esos hábitos están cambiando tu salud y podemos verlo porque decimos, pero ¿cómo voy a medir mi progreso? Porque muchas veces, y eso yo lo veo todos los días en la práctica, pero es que si no miro y no me peso todos los días, ¿cómo yo sé que está funcionando? O ¿cómo yo sé que estoy, ¿verdad?, en un buen camino. Y hay muchas cosas que podemos en efecto medir que son más productivas y que podemos consistentemente mantener. Así que podemos mirar cómo está nuestro descanso, cómo ha ido mejorando, cómo nos sentimos en las mañanas según vamos practicando lo mejor. Podemos sentir más energía cuando descansamos, nos nutrimos más balanceado, consistentemente movemos nuestro cuerpo y estamos rodeados de personas que realmente aportan energía a tu vida, de la buena. Podemos bajar esa inflamación del cuerpo, podemos medir esa inflamación en el cuerpo también. Podemos ver que tenemos mayor concentración cuando no estoy pensando que tengo hambre, que no he comido, pero no puedo comer porque la dieta dice que yo no puedo comer, porque todavía no es hora y no lo puedo hacer, ¿verdad? Podemos concentrarnos más en nuestra tarea cuando estamos nutridos. Podemos tener mejor estado de ánimo, todas estas emociones que hablamos ¿verdad?, con la doctora y sentir que tenemos más fuerza. Otra excelente manera de tú decir, el ejercicio que estoy haciendo, el movimiento, yo me quiero sentir más fuerte en mi cuerpo. Eso vale, eso está Como yo muy digo, bien. yo quiero subir cerrito a los 70 años. Ahí está. Ahí está, queremos poder viajar, queremos poder subir esa montaña, queremos poder caminar esa ciudad, queremos sentir que nuestras piernas nos pueden sostener, queremos sentir que nuestro corazón nos puede acompañar y eso se puede medir a través de la práctica de continuar haciendo ese movimiento y ese ejercicio. Así que el autocuidado no elimina toda la incomodidad. Realmente el autocuidado es la mezcla. El autocuidado, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, son todas las acciones que hacemos para cuidar nuestra salud precisamente. Sin embargo, a mí me gusta traer otra definición y yo digo que el autocuidado es la mezcla de todas esas actividades que hacemos que nos causan mucho placer y todas esas otras cosas que nos pueden dar trabajo,
pero que también aportan a nuestro bienestar. Y cuando logramos integrarla de manera consistente en nuestra vida, vamos a lograr esa sensación de bienestar, de plenitud que yo creo que todas las personas merecen poder experimentar. Así que cuando nos cuidamos, no es que no nos vamos a sentir incómodos, incómodas, no es que voy a ir a todas las tiendas y quizás voy a encontrar la ropa que deseo, no es que mi tía o mi abuela o la vecina va a hablar o no va a hablar de mi cuerpo, porque son cosas que no están bajo nuestro control. Pero desde el autocuidado, cuando esa incomodidad continúa con el peso y en muchas ocasiones puede ser difícil de sostener cuando no te hallas en tu propio cuerpo, la verdad es que con el autocuidado puede ser más manejable porque sabes que te estás cuidando, porque sabes dónde está tu salud y también sabes que estás haciendo lo mejor que puedes con los recursos que tienes en este momento. Claro, sí, eso es bien importante para nosotras poder, ¿verdad?, de manera bien abierta y honesta decir, no estamos diciendo que a través de todo lo que les hemos explicado usted se debe sentir bien y se debe sentir cómodo con donde usted está hoy en su peso. Eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo, como dice Irma, que accionando desde el autocuidado, desde la compasión, desde realmente respetarme a mí y quererme a mí, entonces podemos sostener y manejar un poquito más la incomodidad de que pues ahora mismo este es el cuerpo que tengo, este es el cuerpo que habito, es el que me mueve, es el que me lleva, es el que me ha cargado y es el que me ha ayudado a sobrevivir tantas cosas que ha pasado en mi vida. Y hablando de eso, escucho mucho en las redes sociales que dicen ama tu cuerpo y ojalá todas las personas en algún momento tengamos la oportunidad de hacerlo, pero yo quiero hacer una invitación más amable, más compasiva. Hay veces que el odio que hemos sembrado hacia nuestro cuerpo, las violencias estructurales, la violencia estética, la cultura de dieta, nos lleva a tener una relación bien difícil con nuestro cuerpo. Entonces, más que decir te pasa de blanco a negro, ódialo, ámalo, no, vamos a buscar la neutralidad corporal, vamos a poder entender que quizás esta parte de mi cuerpo no me encanta, pero ¿qué hace por mí? ¿Verdad? Eso que decías, cómo me mueve, cómo me acompaña. Yo me tiro al medio y a mí mis brazos son bien grandes y la verdad es que mis brazos no me gustan y ha sido algo que he peleado toda mi vida, pero Silvia me permite expresarme, me permite cargar a mi hijo, me permite abrazar, me permite sentir. Entonces yo creo que no tengo que llegar a amar mis brazos, pero puedo neutralizarlos y reconocer lo que hacen por mí hoy. Y eso también es parte de quitarle el peso al peso. Sí mismo. Entonces, La sorpresa, claro, la sorpresa. no nos vamos a dejar con más. Los vamos a dejar con algo concreto, con algo que ustedes se puedan llevar, con algo que puedan ustedes repasar un poco esto que estamos hablando. Y ahí tienen un QR code en pantalla, ¿verdad? Para poder entonces sentarse. Idealmente tan pronto terminemos este webinar que todo está ahí fresquecito o en un espacio donde usted pueda sentarse un ratito y separar un ratito para usted, ¿verdad? Para que puedan procesar un poco esto, pero no más allá, sino que puedan accionar o comenzar a elegir en dónde hoy, según esta etapa que yo estoy viviendo en mi vida, yo, no mi vecina, no en las redes sociales, no mi amiga, mi compañero, no. ¿Dónde yo hoy siento accesible el bienestar para mí? ¿Qué yo sí podría empezar a hacer? ¿Y cómo yo mido que realmente está o no, ¿verdad?, aportando y qué está aportando a mi vida? Porque usualmente en lo que hemos hablado, usamos el peso como esa cosa como ese número o esa manera que vamos a medir el éxito o el progreso. Pero podemos sentir tantas otras, ¿verdad?, tantas otras cosas en cuanto al bienestar, que para eso entonces le estamos compartiendo esta hoja de trabajo, ¿verdad? La titulamos Mi próximo paso hacia el bienestar. Es un camino, es individual y tienen las distintas áreas de bienestar que les presentamos y les colocamos ideas, acciones concretas que usted puede elegir y entonces al lado va a mirar cómo esto se puede sentir o qué beneficio yo puedo mirar que estoy recibiendo al accionar en ella. Así que la hicimos con mucha intención, mucho cariño, para poder cambiar un poquito, ¿verdad?, ese lente enfocado en el peso. Y cuando vamos a hacer cambios, Silka, hay veces que estamos hablando, me entiendo, lo resueno, me cuadra, pero ¿cómo se ve eso? ¿Cómo lo llevo a cabo? Entonces quisimos plantear algunas acciones concretas y no significa que tienes que poner check a todas. Tienes un cuadrito para que le pongas check, pero la invitación es que tú leas y digas,
pues fíjate, esto de pronto hoy se siente accesible para mí, lo puedo intentar, pero que lo llevemos a la acción. Ahí construimos autoeficacia, ahí cumplimos con nosotras, pero queríamos darles como el próximo paso, porque si tenemos el conocimiento pero no sabemos cómo accionarlo, nos puede causar mucha frustración y vamos a volver al camino conocido, ¿verdad? Los cambios son difíciles, al cerebro no le gustan los cambios, es un gasto de energía, así que mientras más comodito y más fácil se lo hagamos, pero sobre todo con esta intención de cuidarnos, de cultivar nuestro bienestar, que salga alineado con nuestro amor propio, con nuestros valores, con nuestras metas, va a ser un poco más consistente cuando no tengamos las ganas poder hacerlo, porque las ganas no siempre están. Eso es Nos importante. tenemos que apalancar de esas razones poderosas que realmente nos ayudan a hacer las cosas arrastrando los pies. Así que si quieres, puedes escoger una de cada una o lee toda la lista de alimentación, de movimiento, de descanso, de hidratación, de manejo de estrés y escoge una. Escoge una y comprométete contigo a hacerlo hoy. Y si no tienes idea de cómo esto se puede sentir en esa tercera columna, pues puedes decir, fíjate, yo no había pensado que cuando duermo bien, de pronto soy más productiva en el trabajo o soy más amable con la gente. Entonces ahí tienes algunos hints para que los anotes y también puedas medir ese progreso. Así que yo creo que nos quedó chévere. Vamos a ver en el chat quién se anima a decirnos que lo va a hacer hoy. Queremos el compromiso de la gente, que lo vayan a hacer hoy. Por ahora nadie ha escrito sobre el compromiso de hacerlo, pero sí las personas están bien satisfechas con la información clara, precisa, ¿verdad? Dicen que es interesante, fácil de entender, están bien satisfechos. En cuanto a la información que se acaba de compartir, ya alguien se animó, ya alguien dijo, lo voy a intentar. Yes. Ya hay más personas, van a intentar, que parece un buen cambio. Tenemos muchos voluntarios para comenzar este nuevo reto. Me Yo quisiera encanta. compartir que incluso eligiendo una, y esto voy a compartir un poco ya yo aquí una historia, que me pasa que yo estoy pendiente, ¿verdad? Mis distintas áreas de bienestar, mi alimentación, mi movimiento, mi descanso. Y hay no solamente etapas de vida, porque yo puedo decir, en esta etapa de vida que estoy ahora mismo, pues puedo hacer todas estas cosas, pero incluso semanas en el mes, en donde ya una de ellas no es tan accesible para mí y no es realista y perseguirla no me viene bien. O sea que, y aquí puedo hablarles en concreto, tengo un niño chiquito, un niño de 3 años que ahora mismo está todavía en el proceso de establecer ese sistema inmune y cuando le dan 3 moquitos, le da un asma bien fuerte que me mantiene a mí teniéndome que despertar toda la noche y yo puedo estar una semana y media en la que realmente no logro lo que típicamente para mí es mi hábito de sueño de 7 horas y media de descanso. Entonces yo sé que esa semana ese hábito o esa área de bienestar no la voy a intentar cambiar, no la voy a intentar abordar porque sería una frustración muy grande porque tengo una realidad en esta etapa, en esta semana. Y que es algo fuera de tu control. Y totalmente fuera de mi control. Entonces, ¿qué yo hago? Pues me aseguro que en las otras áreas yo pueda estar presente y mirar cómo, pues esta semana estoy acá un poco bastante baja, pues vamos a ver cómo de las otras maneras me puedo apoyar, me puedo sostener. Y ahí muchas relaciones sociales, el apoyo, las amistades, realmente sostienen a uno y puedes uno llevar y entonces la próxima semana digo, ¿sabes qué? Ahora esto está más accesible para mí, quiero enfocarme en él. Me encanta que lo digas porque es una manera tan compasiva de relacionarnos con lo que en realidad nos toca vivir, ¿verdad? Ojalá fuera un plan fijo donde decimos vamos a hacer esto y no hay ningún cambio, pero sabemos que la vida es vida y trae situaciones, trae retos, hay cosas que no planificamos, que suceden y cuando decidimos manejarlo y podemos darnos la oportunidad de escoger manejarlo desde la compasión, cambia mucho porque sabemos que podemos regresar a ese lugar que nos hizo bien, bajando la exigencia y conectando con nuestras necesidades. Bueno, pues nosotras encantadas Sí. de traerles todo voy a compartir esta información que, como le decíamos, para mí es uno de mis propósitos, es poder alentar un poco y quitarle un poco esa culpa a este un poco perfeccionismo que hemos tratado de conseguir a través de la alimentación y todo lo relacionado al autocuidado. Así que no sé si tienen preguntas para nosotros, pero estamos más que dispuestas, ¿verdad?, a compartir con ustedes un rato más. No, gracias a ustedes por tan excelente, ¿verdad?, presentación que nos ayuda a reflexionar sobre el peso, información bien importante y bien interesante también, que yo estoy hasta sorprendida. A nuestra audiencia le queremos dar las gracias por conectarse
y por su compromiso con la salud. Queremos recordarles que esta transmisión se les va a estar enviando a través del correo electrónico. Y próximamente, ¿verdad? Les van a estar compartiendo en pantalla el QR code y un enlace en el chat para el registro de nuestro próximo webinar. Descansa para que recuperes tu salud mental. Será el próximo miércoles 17 de junio del 2026 y hay 2 sesiones, una a las 10 de la mañana, otra a las 3 de la tarde. Para que puedan participar de este tipo de experiencia, también les recomendamos, si aún no se ha registrado, registrarse en Wellness Steps. También se les va a estar compartiendo el QR code en pantalla y el enlace a través del chat. Ese tema suena que está totalmente conectado Alineado. y da continuidad a lo que estamos hablando hoy. Descansar para recuperar, para aportar, para cuidar nuestra salud mental. Yo creo que hoy quizás pudimos presentarlo bien brevemente, Rapidito. con un punto específico, ¿verdad? Pero me parece que si están aquí hoy, deben de estar registrados para este webinar, porque definitivamente suena como que es lo que va a darle continuidad al tema y profundizar en esos hábitos y esa higiene del sueño que hablaba Irma, tan importante que hay tantas técnicas que yo creo que va a ser un programa completo de sueño, pero aquí entonces lo van a cubrir en un webinar de 1 hora, así que felicitando a MCS por integrar este tema también y darles ese recurso el 17 de junio de este año. Irma, ¿qué nos quedó? ¿Qué nos faltó? ¿Qué tú les dirías? Si te puedes dejar con una cosa más a nuestra audiencia, otro pensamiento de aliento. Mira, yo diría que comenzáramos a ver el autocuidado como una necesidad y no un lujo, pero el autocuidado desde la perspectiva que lo estamos planteando, de estas cosas que realmente nutren nuestro bienestar, porque cuando logramos integrarlo, vamos a poder brillar en todas esas áreas que queremos brillar. Y hay veces que no nos damos permiso porque todo y todos son más importantes que nosotros o nosotras. Y yo creo que cuando podemos normalizar que quiero darme el permiso a mirar mi alimentación diferente, a disfrutar mi movimiento, a cuidar mi sueño, a manejar el estrés, es una manera también de cuidarnos. Y cuando eso pasa, como que hay un switch donde yo quisiera que todo el mundo tenga la oportunidad de llegar a un momento. Me encanta, me encanta. Yo lo que le añado a eso es que más que mirar lo que están haciendo los demás, más que mirar lo que me inspira en las redes sociales para yo hacer o para yo adoptar, lo que me compartió mi familiar, vecina, colega que les está funcionando, más que eso, de ser la oportunidad y el espacio de mirar hacia adentro, de reflexionar qué se siente realmente bien y accesible para mí y que yo creo honestamente conmigo que yo puedo comenzar a hacer, ¿verdad? Desde yo mirarme para adentro y buscar entonces esas relaciones para sostenerte y acompañarte en el camino, pero bien desde tu propósito, ¿verdad? Porque vivimos tan inundados con bienestar de otra manera en lo que vemos, aesthetic y demás, que nada, ahí estamos. Y con mucho gusto estamos aquí para apoyarlos. Así que esperamos verles la próxima semana en este webinar. Recuerden también registrarse en Wellness Steps. Esto es una herramienta, una biblioteca virtual de bienestar para todos ustedes. Uno va al médico 2, 3, 4 veces al año, el resto de los días a quien le toca cuidarse, a nosotros mismos. Y esto es una herramienta que te permite trabajar estas áreas de bienestar desde tu casa, desde tu hogar. Pueden registrarse en este QR code y le va a estar llegando todas las actualizaciones, calendario de ejercicios, rutinas, a través de su correo electrónico. Por favor, ¿verdad? No se vayan a desconectar sin completar la encuesta para poder evaluar esta experiencia y futuras experiencias que puedan ser un poquito modificadas. El QR code también está en pantalla y también se les estará compartiendo el enlace a través del chat. Gracias por participar y por conectarse. Que tengan un buen día.